El Fútbol Club Barcelona está en semifinales de la Champions League, pero agárrense, porque Josep Pedrerol ha soltado una granada en el mismísimo corazón del barcelonismo, gritando a los cuatro vientos que el Barça ya no es favorito, que su corona se tambalea y que lo que pasó en Dortmund no fue una victoria, sino un aviso de que el sueño europeo podría convertirse en una pesadilla. Estamos en abril de 2025, con el fútbol español ardiendo como un polvorín. La Liga es una batalla campal con Barça y Real Madrid empatados a 68 puntos. La final de la Copa del Rey el 27 de abril asoma como un clásico que va a parar el mundo, y en la Champions, el Barça ha pasado a semis tras un susto monumental contra el Borussia Dortmund, mientras el Madrid se juega la vida contra el Arsenal tras un 3-0 en la ida. Pero Pedrerol, el rey del chiringuito, no está para celebrar. Su análisis es un derechazo al orgullo culé, diciendo que el equipo de Hansi Flick se salvó de milagro, que jugó sin alma, que el octavo de la Bundesliga los desnudó. Esto no es solo una crítica, es un terremoto que tiene al Camp Nou en shock, las redes echando humo y al madridismo frotándose las manos. Así que meténse conmigo en este caos, porque vamos a desmenuzar cada palabra, reírnos del drama y flipar con lo que se viene. El Barça está en la cuerda floja, y Pedrerol ha apretado el botón rojo. El contexto es una locura total. El Barça de Flick ha sido una montaña rusa esta temporada. En la Liga, están peleando mano a mano con un Madrid que no suelta el hueso. En la Copa, el clásico es una final anticipada, con Lewandowski y Yamal enchufados, pero también con la presión de no fallar. En la Champions, el equipo acaba de clasificarse a semifinales tras eliminar al Dortmund con un global de 4-1, pero el partido de vuelta fue un desastre que nadie esperaba. En la ida, el Camp Nou fue una fiesta, un 4-0 con goles de Raphinha, Lewandowski y Yamal, y un juego que hizo soñar a los culés con la final en Múnich. Pero en Dortmund, todo se torció. El Barça salió dormido, como si ya tuvieran el billete en el bolsillo, y el Borussia, que está octavo en su liga, los puso contra las cuerdas. Un penalti tempranero de Adeyemi puso el 1-0, y los alemanes generaron 11 ocasiones claras por solo 2 del Barça, según las estadísticas. Szczęsny, el portero, fue un héroe parando 2 goles cantados, pero el equipo no dio la talla. Flick estaba furioso, los jugadores parecían perdidos, y Pedrerol, como un tiburón que huele sangre, no dejó pasar la oportunidad. No somos favoritos. Esas palabras de Pedrerol no son un comentario al azar, son un misil directo al corazón del barcelonismo. En el chiringuito, el plató se convirtió en un campo de batalla. Los tertulianos culés intentaron defender lo indefendible, hablando de la clasificación, de los 4 goles de la ida, de que el Barça está en semis después de 6 años. Pero Josep no dio tregua. Dijo que el equipo jugó sin intensidad, sin ideas, que fue superado por un Dortmund que no es ni la sombra del Bayern o el City. 11 ocasiones a 2, eso no es de favorito, soltó, como quien clava un puñal. Y no se quedó ahí. Según las noticias, Pedrerol insistió en que el Barça debe hacer autocrítica, que no basta con pasar, que un equipo que aspira a la Champions no puede darse el lujo de naufragar así. En las redes, los culés estallaron, y el Madrid que va perdiendo 3-0. Pero los madridistas se subieron al carro. Josep tiene razón, el Barça está flojo. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, Pedrerol convirtió una clasificación en una crisis. El partido de Dortmund fue un aviso en neón. El Barça llegó con la lección aprendida de la ida, donde había sido un huracán, pero en el Westfalenstadion se deshizo como un azucarillo. Sin Pedri, lesionado, el medio campo fue un desierto. De Jong, que es un crack cuando quiere, estuvo lento, perdiendo balones como si fueran caramelos. Gavi corrió como siempre, pero sin dirección, como un pollo sin cabeza. Fermín, que está creciendo, no pudo con la presión. En defensa, Araujo cometió errores que no son propios de él, como un pase flojo que casi acaba en gol. Koundé, de lateral, sufrió con la velocidad de Adeyemi. Y en ataque, Lewandowski estuvo desaparecido, Yamal no encontraba espacios, y Raphinha, que lleva 10 goles en Champions, no pudo brillar. Flick, en la banda, parecía un volcán, gritando, gesticulando, pidiendo más. En el descanso, según las noticias, les dio una bronca que se oyó hasta en Barcelona. Esto no es el Barça. La segunda parte fue algo mejor, con el equipo defendiendo el resultado, pero el daño estaba hecho. Clasificados, sí,
pero con la sensación de haber esquivado una bala. Pedrerol no es el único que lo vio. En las redes, los fans culés están divididos. Algunos defienden a Flick, estamos en semis, ¿qué más quieren? Otros, más críticos, le dan la razón a Josep, jugamos fatal, esto no da para Champions. Porque el barcelonismo, aunque está en una nube con la resurrección del equipo, no olvida las noches negras de Roma, Liverpool o Lisboa. En 2019, la última vez que llegaron a semis, Anfield fue un infierno. Ahora, con Flick al mando, hay esperanza, pero también miedo. Porque las semifinales no son un paseo. Bayern, Inter o City, según las noticias, podrían ser el próximo rival, y contra ellos, un partido como el de Dortmund es una sentencia de muerte. Pedrerol, que sabe cómo apretar donde duele, usó las estadísticas para rematar 11 ocasiones a 2, eso no es de equipo grande. Y aunque duela, los números no mienten. El impacto de sus palabras es brutal. El Chiringuito no es solo un programa, es el pulso del fútbol español, un circo donde cada frase es un titular. Pedrerol, que lleva años siendo el maestro de ceremonias, sabe cómo encender a las masas. En las redes, los memes vuelan, montajes de Josep con una corona rota, vídeos de su frase en bucle, hasta un hashtag que se ha hecho viral. Los culés están heridos, siempre contra nosotros, qué obsesión. Pero los madridistas se parten, el Barça no asusta, Josep lo ha clavado. Hasta en Dortmund se han hecho eco, con medios alemanes diciendo que el Barça sobrevivió, pero no convenció. Y en Inglaterra, donde el Arsenal se prepara para el Bernabéu, ya hablan del favoritismo perdido de los culés, como si Pedrerol hubiera cambiado las apuestas. Porque en el fútbol, la percepción lo es todo, y Josep acaba de darle un vuelco. Flick, por cierto, no se queda de brazos cruzados. El alemán, que ha transformado al Barça de un equipo perdido a un contendiente, está furioso, pero no con Pedrerol, sino con sus jugadores. Según las noticias, en los entrenamientos ha subido la intensidad, con sesiones de presión alta y ejercicios tácticos que parecen una guerra. En la rueda de prensa post-Dortmund, fue claro, pasamos, pero no estoy contento. Necesitamos más, mucho más. Y aunque no nombró a nadie, todos saben que Araujo, De Jong y Lewandowski están en la mira. En las redes, los fans culés confían en Ansi, va a poner orden, esto es solo un tropiezo. Pero también hay dudas, si no mejoramos, adiós Champions. Porque Flick, que ganó un sextete con el Bayern, sabe que los títulos no se ganan con suerte, sino con sangre. Y el partido de Dortmund fue un recordatorio de que este Barça, aunque tiene talento, aún no es invencible. El vestuario está sintiendo la presión. Araujo, que es un líder, debe estar comiéndose la cabeza. Según las estadísticas, es un titán, con un 75% de duelos ganados y 2 intercepciones por partido, pero errores como el de Dortmund pesan como una losa. En las redes, los fans lo defienden, Ronald es nuestro jefe, un mal día lo tiene cualquiera. Pero otros son implacables, no puede fallar así, es el capitán. De Jong, que lleva un año irregular, también está en el punto de mira. En Dortmund, perdió 10 balones, algo inédito para él. Gavi, que es el alma del equipo, necesita canalizar su energía. Y en ataque, Lewandowski, con 15 goles en la liga, no puede apagarse en los partidos grandes. Yamal, con 17 años, es un fenómeno, pero no puede hacerlo todo solo. Rapina, que está en modo killer, es la gran esperanza, pero necesita apoyo. En las redes, un fan lo resumió, tenemos un equipazo, pero hay que enchufarse. Y Flick, que no es de los que miman, está apretando las tuercas. El próximo partido, contra el Celta en la Liga, es una prueba de fuego. Si el Barça gana, acallará las críticas y llegará al clásico de Copa con la moral alta. Si tropieza, Pedrerol tendrá más gasolina para su hoguera. En las redes, los culés ya piden cambios, que descanse Luis, que juegue Ferran. Pero Flick no es de los que rotan por rotar. Según las estadísticas, el Barça ha usado solo 18 titulares esta temporada, menos que el Madrid o el City. En los entrenamientos, según las noticias,
Ansi está trabajando en la salida de balón, en la presión alta, en los detalles que fallaron contra el Dortmund. Porque sabe que en la Champions, un error te manda a casa, y en la Copa, el Madrid no va a regalar nada. En las redes, los fans están expectantes. Flick va a sacar el látigo, esto se pone bueno. Pero también hay nervios. Si repetimos lo de Dortmund, estamos fritos. El Madrid, mientras, está en su propio lío. El 3-0 contra el Arsenal los tiene contra las cuerdas, pero el Bernabéu es un hervidero, y las palabras de Pedrerol sobre el Barça han dado alas al madridismo. En las redes, los blancos se ríen. Si el Dortmund le dio un susto al Barça, nosotros le damos la estocada al Arsenal. Pero también hay realismo, primero hay que remontar, luego hablamos. Porque el Madrid, aunque es el rey de las remontadas, no está en su mejor momento. Vinicius lleva 21 goles, pero no está fino. Mbappé, en duda por sanción, es una incógnita. Y la defensa, con Alaba lesionado y Militao irregular, es un dolor de cabeza. Ancelotti, que ha ganado todo, está en la cuerda floja, y un tropiezo contra el Arsenal podría ser el final. Pero Pedrerol, con su crítica al Barça, ha desviado el foco, poniendo presión a los culés y dando aire a los blancos. En las redes, un madridista lo dijo claro: Josep es un genio, ahora el Barça es el débil. La Liga no da respiro. Un empate contra el Celta o el Mallorca puede costar el título. La final de Copa, con el Clásico, es una guerra psicológica. En este escenario, las palabras de Pedrerol no son solo un comentario, son una jugada maestra. Porque en el fútbol español, el Barça y el Madrid viven en un eterno juego de espejos, donde el éxito de uno es el drama del otro. En el Camp Nou, la prensa ya habla de respuesta en el Clásico, de cómo Flick tiene que demostrar que el Barça sí es favorito. Pero en el Bernabéu, la prensa madridista se frota las manos. Si el Barça flojea, los pillamos. Y Pedrerol, que sabe mover los hilos como nadie, está en el centro de todo, dirigiendo el circo con una sonrisa. En las redes, un fan lo resumió: Josep no informa, Josep crea tormentas. Y esta tormenta está lejos de calmarse. Las semifinales de Champions serán el momento clave. Bayern, Inter o City no son el Dortmund. Según las estadísticas, el City promedia 20 tiros por partido, el Bayern tiene un 70% de posesión y el Inter no pierde un duelo desde octubre. Contra ellos, un Barça como el de Dortmund no tiene nada que hacer. Flick lo sabe, y por eso está trabajando como un loco. En las redes, los culés sueñan: con Ansi, podemos ganarlo todo. Pero también hay miedo: si no despertamos, adiós Múnich. Porque la Champions no perdona, y Pedrerol, con su frase, ha puesto el dedo en la llaga. En el entrenamiento, según las noticias, Flick ha insistido en la intensidad, en la concentración, en jugar cada balón como si fuera el último. Porque sabe que un equipo que genera 2 ocasiones en 90 minutos no es favorito, por mucho que esté en semis. El Clásico de Copa será otro capítulo brutal. Si el Barça llega enchufado, con Yamal y Raphinha volando y Araujo como un muro, puede darle un golpe al Madrid que resuene toda la temporada. Si repite lo de Dortmund, con errores y poca garra, el Bernabéu los va a devorar. En las redes, los culés ya calientan motores: vamos a destrozar al Madrid, esto es nuestro. Pero el Madrid, aunque está herido, es un lobo, y con Vinicius, Bellingham y Ancelotti, nunca está muerto. Flick, que ya les metió un 4-0 en la Liga, sabe que este partido es diferente. En las noticias, se habla de un vídeo motivacional que el club está preparando, con imágenes de Messi, Cruyff y la Champions del 92. Porque en el Barça, los clásicos no se juegan, se ganan. Pero Pedrerol, con su crítica, ha sembrado la duda, y ahora depende de Flick y sus jugadores demostrar que se equivoca. La afición está en ebullición. En los bares de Barcelona, se habla de Pedrerol como si fuera el enemigo público número 1. Siempre contra nosotros, qué pesado, dice uno. Pero tiene algo de razón, jugamos fatal, admite otro. En las redes, el debate es una selva. Josep quiere desestabilizarnos, pero estamos en semis. Pero también,
si no mejoramos, nos comen vivos. Porque los culés, aunque están orgullosos de su equipo, saben que el fútbol no regala nada. En las estadísticas, el Barça ha jugado 40 partidos esta temporada, más que el Madrid o el Bayern, y la fatiga se nota. En Dortmund, según las noticias, varios jugadores acabaron con calambres. En las redes, un fan lo dijo claro: tenemos talento, pero necesitamos piernas. Y Flick, que no es de los que se rinden, está trabajando para que el equipo llegue al Clásico y a las semis con el depósito lleno. El futuro es una moneda al aire. Si el Barça despierta, si Lewandowski marca, si Yamal brilla, si Araujo cierra la puerta, puede callar a Pedrerol y llegar a Múnich. Si repite lo de Dortmund, si se duerme, si no tiene hambre, las palabras de Josep serán proféticas. En las redes, los fans están listos: vamos Barça, a por todo. Pero también hay nervios: si Flick no lo arregla, adiós sueños. Porque en el fútbol, todo cambia en un segundo, y este Barça, con su talento y sus dramas, es puro fuego. Así que sigan atentos, porque esta historia está lejos de terminar, y el FC Barcelona, con Pedrerol como lupa, va a dar que hablar. Que tiemble Europa, porque los culés no se rinden.